A ver, alumnos, tengan muy buenos días. Buenos días, profesor. Buen Buenos día, días, profesor. chicos. Buen día, profesor. Bien, Buen día, profesor. buenos días, buenos días. El tema es contaminación ambiental. Eh, la contaminación ambiental viene pues de hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde la época de la revolución industrial, la primera revolución industrial. A partir de ahí empieza a generarse mayor cantidad de residuos sólidos, de emisiones hacia el espacio, a la atmósfera. Al gran problema que tenemos en la actualidad viene a ser pues los plásticos. Los plásticos que son emitidos a las aguas, hacia las aguas de los mares, los océanos, en los ríos. Y y por lo tanto son afectados, ¿no? Y nosotros también igual. A ver, vamos a la imagen. Se observa la imagen, sí, ¿eh? Ah, chicos, se observa. Yo no veo, profe. No se observa, profesor. No, profesor, no se observa. No, maestro. A ver, alumnos, se observa la imagen. Sí, profesor. Ya. El internet está un poquito fallo acá. A ver, ahí. A ver, ahí tenemos la contaminación ambiental tanto en el agua, en el aire y en el suelo. Pues cuando hablamos de contaminación hay muchas formas, causas y consecuencias. Entonces, pues se puede producir un desequilibrio en nuestro ecosistema, ¿no?
¿Qué es la contaminación ambiental? Primero, contaminación, ¿no? Es la presencia de cualquier agente físico, químico y biológico que pueden ser nocivos para la salud, la seguridad o bienestar de una población. En este caso, la población humana, de los animales o los vegetales, ¿no? Y la contaminación ambiental se refiere a cualquier descarga o material o energía hacia el agua, el aire, que puede causar daño a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Y por lo tanto también puede disminuir la calidad de vida tanto de las personas como de los animales. Causa de la contaminación ambiental tenemos el cambio climático, o va a producir esas acciones, ¿no? Va a haber cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, va a haber pérdida de la biodiversidad, pérdida de los seres vivos, desechos y basuras, residuos sólidos, y estos van a provocar pues impactos, ¿no? Impactos negativos ambientales. ¿Y qué es un impacto ambiental? Un impacto viene a ser el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en todos sus distintos aspectos. El impacto ambiental puede ser económico, puede tener efectos socioculturales, efectos sobre el medio ambiente, efectos sobre la salud y efectos tecnológicos también. A la vez pasada hablamos de los freones. Los freones son los fluorocarbonados conformados por cloro, flúor, carbono, que estos deterioraban la capa de ozono, ¿no? Estos fluorocarbonados procedentes de los refrigerantes, de los sprays, de las espumas, etcétera, ¿no? Esto ya lo vimos en la pasada. ¿Qué más? También hemos hablado de la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida tiene un pH menor que 7. Ahora, ¿quiénes son esos gases de la lluvia ácida? Dijimos que era el CO2, tenemos el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, que estos con el agua del aire, se van a formar unos ácidos muy fuertes, ¿no? Como tenemos el ácido nítrico, el ácido sulfúrico o también el ácido carbónico, ¿no? Y estos ácidos caían en forma de lluvia hacia el suelo, hacia las plantas, hacia las aguas, y por lo tanto también contaminaban el ambiente de acá, ¿no? Por las lluvias ácidas. Ya hemos dicho que la lluvia ácida está formada por los gases óxidos, pero estos óxidos, al combinarse con el agua en la atmósfera, provocaban ácidos muy fuertes, ¿no? Los óxidos se convertían en ácidos. Tenemos la contaminación del aire por la emisión de gases del parque automotor, de los carros que queman combustibles fósiles, ¿no? Como la gasolina, el petróleo. Hay contaminación del aire, hay un aumento considerable, ¿no? Producido también por las partículas de azufre, óxido de azufre, la lluvia ácida, altos niveles de contaminación,
Por lo tanto, pueden producir enfermedades y muertes, ¿no? Contaminación del aire por las industrias. Incluso ha habido muertes. El sulfuro de hidrógeno también es un gas que puede obtenerse de las refinerías. El sulfuro de hidrógeno es un gas muy tóxico, ¿no? Puede ocasionar una serie de muertes también, ¿no? Afectan las vías respiratorias, afectan también al sistema nervioso. Hay irritación en la vista, en las visiones. Por lo tanto, también han provocado muertes, ¿no? Muertes, accidentes. También tenemos desastres como el caso de Chernobyl. ¿Qué ocurrió acá? Una central nuclear que tiene radioactividad, ¿no? Sustancias radioactivas. Hubo una gran explosión y por lo tanto murieron mucha gente, muchos animales, y el ambiente también queda como un desierto, ¿no? Contaminado con la radioactividad. La radioactividad también es un elemento, una radiación muy potente que afecta a los organismos vivos, ¿no? Afecta al ADN y por lo tanto puede provocar problemas genéticos, problemas congénitos, puede provocar cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Acá dice que murieron muchos trabajadores. En Chernobyl se refiere a Rusia, ¿no? En la parte de Rusia hubo una gran explosión radioactiva y mucha gente fue afectada por la radiación, ¿no? Tanto los animales también, y una radiación mutagénica, dice, ¿no? Puede producir mutaciones dentro del organismo y las próximas generaciones también pueden ser afectadas, dice, ¿no? Aquí tenemos la planta de Chernobyl, que hubo una gran explosión. Aquí manejan la radioactividad, pero la radioactividad tiene que estar en ambientes muy cerrados, que no debe tener para nada ningún escape, ¿no? Pero siempre ocurren los accidentes. El efecto invernadero también hablamos. Los gases del efecto invernadero, ¿cuáles son? El metano, el óxido de nitroso, también está otros gases como el ozono también, ¿no? El ozono también es un gas poco nocivo, radioactivo también. Y por lo tanto, hemos dicho que el efecto invernadero es cuando los gases se encuentran a cierta altura y atrapan el calor que viene del sol, ¿no? Y eso hace que aumente la temperatura, ¿no? Ahora, cuando hay cambios de temperatura, se pueden producir una serie de enfermedades también, ¿no? O plagas, como el paludismo, el cólera, es transmitido por los moscos, los mosquitos, y produce una serie de enfermedades también, ¿no? Eutrofización. ¿Qué significa eutrofización? Cuando en los pantanos donde hay agua, lo que pasa es que en los pantanos hay muchos peces, muchas algas, y si nosotros contaminamos esos de ahí, o podemos echar muchos fertilizantes provenientes de la agricultura,
entonces aumenta y crece más las hierbas o las algas. Y al crecer las algas, disminuyen el oxígeno, disminuyen la luz en el agua, ¿no? Y por lo tanto los peces pueden morir. ¿Por qué? Porque ya no tienen oxígeno, porque hay mucha sombra, ya no hay oxígeno y muchos fertilizantes y gran cantidad de algas. Y estas algas no dejan pasar ya la luz y escasean también el oxígeno. A eso también se llama eutrofización. Eso puede ocurrir en los ríos, en los lagos, lagunas también, y por lo tanto pueden afectar a los animales acuáticos. Acá dice, ¿qué es eutrofización? Se refiere a la presencia excesiva de materia orgánica en el agua, provocando un crecimiento rápido de las algas y otras plantas verdes, y que impiden la luz, que impiden la luz solar, ¿no? A la parte interna, ¿no? Del agua. Y también va a escasear, como le dije, el oxígeno. Y por lo tanto los animales pueden asfixiarse dentro del agua, dentro de los pantanos. O en los ríos o en los lagos también ocurre eso, ¿no? Y también puede elevar la cantidad de nitratos, un factor de riesgo para la cáncer. A ver, en el proceso de eutrofización, al principio podemos tener agua clara, dice acá, la luz ingresa al interior del... Pero luego prospera la vegetación acuática, ¿no? Y se produce una agua turbia, por lo tanto hay agotamiento del oxígeno, no hay escasez de oxígeno, y por lo tanto pueden morir los animales acá, ¿no? Por falta de luz, por falta de oxígeno. La eutrofización, una de las causas que puede perder la biodiversidad, la riqueza natural también, ¿no? Contaminación del agua. En el agua nosotros podemos echar grandes cantidades de gérmenes, patógenos, virus, bacterias, parásitos, todo eso que podemos echar de los desagües que van al mar, ¿no? Echamos a los ríos y a los lagos también, ¿no? Provocando pues una gran contaminación, ¿no? Podemos echar residuos de metano, azufre, productos procedentes de malos olores, putrefactos. También van una gran cantidad de plásticos, materia orgánica, o sea, producto de alimentos, desechos. Y por otro lado también la deforestación. Al quemar las plantas, al eliminar las plantas, estamos emitiendo también gases, ¿no? De CO2, bastante humo a la atmósfera. Y estamos dejando que las plantas atrapen el CO2, ¿no? Porque las plantas lo consumen el CO2. Pero si eliminamos las plantas, el CO2 estará aumentando en la atmósfera, ¿no? La deforestación, pues, es debido a la industria maderera, ¿no? Cortan la madera cortan los árboles para elaborar las maderas, y también de las plantas se elaboran el papel, ¿no? El papel también.
A ver, el compostaje. El compostaje o el compost viene a ser el humus obtenido a partir de los materiales orgánicos, ¿no? Se prepara también mediante una fermentación de los residuos orgánicos para la agricultura. Es decir, elaborar abono a partir de todas las sustancias orgánicas, ¿no? Enterradas, y sirve para como fertilizante natural para las plantas. Es muy importante elaborar el compost, ¿no? De esa manera no estamos desechando los productos procedentes de los alimentos, las comidas, cáscaras de frutas, ramas, etcétera, ¿no? A partir de ahí se puede reciclar, y obtener productos como el compost, ¿no? Ahora, cuando hablamos de reciclaje, podemos reciclar también una serie de materiales, como ¿qué materiales podemos reciclar? Los vidrios, telas, el papel, cartones, los plásticos, los metales. Hay una infinidad de productos que se desechan al ambiente, pero nosotros podemos reutilizarlos, reciclarlos, ¿no? Por ejemplo, reciclar y obtener cristales, obtener aluminio, papel, los plásticos, todo esto se puede reciclar, ¿no? Y obtener nuevos productos. ¿Qué significa reciclar? Reciclar significa reducir las cantidades de desperdicios, menor cantidad de desperdicio tendremos en el ambiente, ¿no? Es importante no mezclar los desperdicios, deben ser seleccionados también y para luego ser reciclados, ¿no? Es decir, no conviene mezclar, ¿no? También hay que reducir los productos tóxicos, por ejemplo, las pilas, las baterías, son elementos muy tóxicos, eso se debe tener un nuevo tratamiento, ¿no? Deben ser separados esos residuos porque pueden caer a los alimentos, pueden caer al agua y no podemos contaminar de esa manera, ¿no? ¿Qué más? Evitar comprar productos que no se pueden reciclar, ¿no? Evitar productos en latas de aerosol. Eso también se debe evitar ya, ¿no? El proceso de reciclaje, es decir, puede servir como materia prima para poder volver a reutilizarlo nuevamente, ¿no? Sería un círculo, ¿no? Bien. Entonces, pues el hombre, por la actividad que realiza a diario, toda la vida que estamos utilizando la materia prima, los recursos naturales, utilizamos tecnologías, pero las tecnologías no son adecuadas y por lo tanto estamos contaminando el ambiente, ¿no? Ahora, los centros mineros también, ¿no? Las minas también con sus relaves contaminan las aguas de los ríos, por lo tanto contaminan las aguas que van a servir para regar, para tomar, para los animales, también se contaminan con metales pesados que son cancerígenos. ¿Qué metales pesados tenemos? Por ejemplo, podemos tener el plomo, cobre, arsénico, metales cancerígenos también hay, ¿no? Y esos son muy dañinos, pues, si nosotros consumimos esas aguas contaminadas con esos metales pesados, ¿no? Bien.
¿Alguna observación, chicos? ¿Algún... Profesor, yo tengo una observación, ya que estaba diciendo plástico, tela y todo eso para poder reciclar, yo creo que también sería buena la madera, porque a veces ya no utilizamos unas cuantas cositas de madera y lo estamos quemando, lo estamos botando. Y en vez de botarlo, quemarlo, sería bueno hacer cosas nuevas con la madera, lo que se puede salvar. comentario? A ver, ¿se corta tu micro? ¿Está apagado? La agricultura. Con los años, A ver, chicos, ¿se observa el video? Sí, profe. ¿Alumnos? Sí, profe, sí se Ah, observa. ya. A ver, vamos a escucharle esto de acá. tierras agrícolas, sistemas de riego y depósitos de agua artificiales crearon el planeta. Siglo XVI después de Cristo. Tras el descubrimiento de América, la civilización se hizo global. La población indígena del Nuevo Mundo murió en masa. Enormes territorios fueron abandonados e invadidos por bosques, lo que redujo los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra. En el siglo XVIII se inventó la máquina de vapor, anunciando el inicio de la revolución industrial. Y a mediados del siglo XX la humanidad empezó a usar la energía nuclear. Con cada paso nuestro impacto en el planeta ha ido aumentando. Los seres humanos influyen en los procesos geológicos y en parte los controlan. Y para mí, como científico, es la prueba principal de que vivimos una nueva época en la historia de la Tierra. Los científicos llaman esta época antropoceno. Nadie sabe cómo cambiará nuestro mundo, pero la humanidad sí que afecta al planeta y ese proceso es imparable. El olor me ha perseguido desde mi infancia. Era más débil o más fuerte dependiendo del viento, pero siempre estaba ahí y hacía la vida imposible. Stefano Vignaroli vive en las afueras de la capital italiana. Desde aquí no se ve el gigante vertedero ubicado fuera de la ciudad, pero su olor es inconfundible. Hay gente que vive toda la vida a su lado. Tras contemplar el volumen de residuos domésticos que se producen, Vignaroli empezó a comprar alimentos sin embalaje y hacer su propia comida. Quiere producir menos residuos. El problema global de la basura se hizo evidente a mediados del siglo XX. Actualmente la humanidad genera más de 2.000 millones de toneladas de basura al año. Hay quien lo llama la capa mundial de basura. Si contemplamos el paisaje desde las afueras de cualquier población, podremos ver una colina de basura. Así que sí, de algún modo es un hito del antropoceno. Malagrota era el mayor vertedero de basura doméstica de Europa. Su terrible olor ha atormentado a los vecinos de Roma durante muchos años.
El vertedero fue cerrado en el 2013 y cerca de él se construyó una planta de reciclado de residuos. Ya no se entierra basura nueva en el suelo. Pero toda la basura que trajeron durante la segunda mitad del siglo XX sigue aquí, en las colinas, cubierta por una capa de arcilla. Por supuesto, en los años 60 y 70 la basura era diferente en calidad y tipología. Era mucho más simple y había menos. Casi no había plástico. Había mucho papel y sobre todo restos de comida. Después aparecieron las baterías y sustancias nocivas. Los vertederos creados por todo el planeta están llenos de materiales artificiales que antes no existían en la naturaleza. Esa es una de las maneras en las que nuestras acciones afectan al planeta, aunque hay muchas más. El ser humano se ha convertido en un factor geológico. Cambia el medio geológico a nivel global. Y de ahí sale el nombre de antropoceno. Los principales materiales que caracterizan al antropoceno son, por supuesto, materiales nuevos, materiales artificiales inventados por el hombre. El plástico es un buen ejemplo. También el cemento se usa en todo el mundo y caracteriza al antropoceno. El aluminio es otra de las cosas que forman parte del sistema. Así que hay muchos materiales nuevos. La crisis de la basura en Nápoles no se resolvió hasta el 2012. Por entonces la ciudad tenía graves problemas con la gestión de residuos y la ciudad parecía un enorme vertedero. Me gustaría hablarle de la clasificación de residuos. Vamos puerta a puerta. Ya sé cómo separar mi basura. Oh, ¿entonces ya lo hace usted? Sí, ya sé diferenciarla. Me alegro. Esto es importante, el calendario de recogida. Sí, ¿Hay diferentes contenedores para diferentes tipos de residuos en su edificio? de acuerdo. Bien, gracias. Adiós. ¿Usted es del ayuntamiento? Sí, del ayuntamiento. Me gustaría que limpiaran mejor las calles. ¿Que barrieran las calles? Barrer está bien, pero el caso es que tenemos esos grandes bidones. ¿Los contenedores? Sí, los contenedores. También hay basura a su alrededor. Hay contenedores de diferentes colores en las calles de la Nápoles de hoy. Marrón para la basura doméstica, blanco para el papel y amarillo para el plástico y el aluminio, que se recogen juntos. El verde es para el vidrio. Los mismos contenedores, solo que más pequeños, se distribuyen entre los residentes de la ciudad para que Nápoles pase de ser la capital de la basura a un ejemplo en materia de clasificación de residuos. La calidad es más importante que la cantidad, ya que solo la basura bien separada puede reciclarse. Asegurarse de esa calidad depende directamente de los ciudadanos. En lugar de ir a vertederos, los residuos deberían llevarse a plantas de reciclaje. Pero la construcción de nuevas infraestructuras requiere voluntad política y dinero. El mundo carece de ambos. La mayor parte de los residuos siguen llevándose a vertederos como este, y sirven como monumentos al antropoceno, o bien son quemados en plantas de incineración de residuos, lo que agrava la situación de la atmósfera. En Alemania, casi 2/3 de los residuos se reciclan, lo que permite su correcta eliminación, un porcentaje mayor que en cualquier otro país de Europa. Hay una organización de supervisión que controla cómo clasifican sus residuos los ciudadanos. Si vemos basura tirada en algún lugar, nos paramos y miramos dentro de las bolsas. Basándonos en este análisis, intentamos establecer de quién era. De esta manera, intentamos averiguar quién la tiró. Lo revisamos todo. Registramos nuestros hallazgos y emitimos una queja formal para poder encontrar a los responsables y multarlos.
Un comité especial impone una multa si la basura se ha clasificado incorrectamente. La multa más pequeña es de 5 euros y en casos particularmente atroces la multa puede llegar a los 100.000 euros. Stefano Vignaroli, que vive a las afueras de Roma, cerca del vertedero cerrado, comenzó como activista medioambiental y acabó convirtiéndose en político de carrera. Se ha unido al partido Movimiento 5 Estrellas y ha sido elegido para el Parlamento italiano. El vertedero de residuos domésticos de Malagrota fue cerrado, pero también hay un problema con los residuos industriales. En este campo Italia lo está haciendo todavía peor. Los cálculos más aproximados dicen que el tráfico ilegal de residuos mueve unos 14.000 millones de euros. Este es probablemente uno de los negocios ilegales más rentables después de las armas y las drogas. Stefano preside una comisión parlamentaria para identificar a las empresas italianas que eliminan sus residuos de forma ilegal. De ordinario lo hacen simplemente llevando los residuos a un lugar remoto y quemándolos. Así es como se hace en las afueras de Nápoles. Este lugar se llama la Tierra de Fuego. Todo esto es el resultado de una continua degradación que comenzó en los años 80, cuando la mafia usaba métodos de gestión de residuos perjudiciales para el medio ambiente. En lugar de una gestión correcta de los residuos industriales, recurren a métodos más baratos. Como consecuencia, estas tierras se han convertido en un vertedero gigante. Marilena Natale lleva muchos años investigando los crímenes ecológicos de la mafia. Su trabajo ayudó a detener a un importante miembro de la mafia. Mientras filmaba su detención con su cámara, él le envió un peso de la muerte, la sentencia para los enemigos de la mafia. Desde entonces, Marilena vive y trabaja con protección policial constante, como mucha gente en esta región. Marilena cree que los vertederos están tras el aumento de los casos de cáncer en la zona. Aquí todas las familias tienen algún miembro con cáncer. Mi prima murió a los 40 años. Tenía 3 hijos. Niños pequeños mueren de leucemia fulminante. Hace un mes mis vecinos perdieron a su hijo de 28 años. La hija de unos amigos murió a la edad de 31 años. ¿Cómo es posible? Parroquia de San Pablo Apóstol, en Caivano, a las afueras de Nápoles. Los vertederos ilegales de la Tierra de Fuego son el tema del sermón del padre Mauricio Patriciello. Justo el otro día celebré el funeral de un chico llamado Jario, un chico de 17 años. A nivel intuitivo sabemos que algo está pasando, que algo no va bien. Así que o cuidamos del medio ambiente o estamos condenados. Porque si la Tierra muere, nos arrastrará con ella a la tumba. Nosotros y nuestro medio ambiente somos como 2 hermanos siameses. Si muere uno, el otro también morirá. En el 2015, el Papa Francisco, conmovido por el desastre ambiental de la Tierra de Fuego, publicó la encíclica Laudato Si, o Alabado Seas. Pero basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común. Si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas. El oncólogo Antonio Marfela es miembro de la Sociedad Internacional Médicos sobre el Medio Ambiente, creada como respuesta al aumento de enfermedades cardiovasculares y oncológicas en el mundo. Estudia los vínculos entre los vertederos y el cáncer. En los últimos 30 años, Nápoles se ha convertido en la capital del cáncer de todo el mundo. Quiero recordarles que vivimos en el Antropoceno y probablemente es la última era geológica. Hay un problema enorme relacionado con el cambio ambiental, con la actividad industrial. Y al aumentar agrava el daño que la humanidad le hace a la Tierra. Y todo esto tiene efectos perjudiciales sobre nuestra salud. Algo cada vez más evidente.
El 1 de noviembre de 1986 se produjo un incendio en el almacén de la empresa suiza Sandoz, cerca de Basilea. El agua usada para extinguir el fuego acabó en el río Rin. Fue el mayor desastre ambiental en un río europeo. En un tramo de unos 400 kilómetros entre Basilea y Maguncia, prácticamente no quedaron peces vivos. Por supuesto, aquello levantó airadas protestas. El Rin estaba muerto y esto desencadenó una interminable serie de acontecimientos. Unos pesticidas altamente tóxicos se filtraron en el agua que se usó para extinguir el fuego, lo que provocó este efecto masivo. Las leyes no obligaban a las empresas a construir depósitos especiales para el agua que queda después de un incendio. Nadie vio venir este desastre medioambiental y hubo una ola de indignación general. Esta terrible catástrofe acentuó un problema que llevaba años desarrollándose. Después de todo, el Rin hacía mucho que se conocía como la cloaca de Europa. En el puerto de Rotterdam se acumularon muchos contaminantes sedimentarios que debieron haber sido dragados e incinerados porque eran muy tóxicos. Estas filtraciones sucedieron constantemente, no solo por el desastre, era la consecuencia del desarrollo industrial en la cuenca del Rin tras la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades de Suiza, Alemania, Francia y Holanda adoptaron un amplio programa de salvación de la mayor arteria fluvial de Europa. Se invirtieron más de 80.000 millones de euros en plantas de tratamiento de aguas en el Rin. Esta es una de esas plantas en la ciudad alemana de Duisburgo. Purifica el agua que sale de los alcantarillados y desagües. El tratamiento mecánico y biológico dura hasta 24 horas. Y después, el agua purificada vuelve de nuevo al Rin. El agua procesada es muy limpia. La profundidad de la visibilidad en el tanque de tratamiento secundario es de entre 150 y 160 centímetros. Está muy bien. Lo normal en un lago es no poder ver los pies a esa profundidad, así que el agua aquí es bastante buena. Pero incluso avanzadas instalaciones de tratamiento como esta no son capaces de purificar el río por completo. Si alguna vez ha tirado por la cañería alguna medicina que no necesitara, es muy probable que ese desecho logre pasar a través de todas las unidades de purificación. Por desgracia, no podemos extraer medicinas ni microplásticos del agua. Tal vez eso cambie en el futuro, pero por ahora no podemos hacer nada al respecto. Las consecuencias de la catástrofe ecológica de 1986 se pudieron revertir en su mayor parte y los peces volvieron al Rin. No obstante, bañarse en el río está prohibido desde hace años. Es extremadamente difícil revertir totalmente el impacto causado por los humanos en el río, algo muy propio del antropoceno. La única consecuencia positiva del desastre es que hoy la protección del medio ambiente en Europa Occidental ha adquirido un nuevo estatus. La gente sabe que tiene que respetar el medio ambiente, pero a menudo eso no basta. Cuando ocurre un desastre, todo sucede de una forma muy rápida e intensa. Y la gente, por desgracia, deja las cosas para cuando ya es demasiado tarde. La catástrofe ecológica del Rin ha cambiado la mentalidad europea. La contaminación del río se ubicó en el centro de atención de todos, pero cuando la gente se puso a limpiar las aguas, solo se ocupaba de los tramos del río que estaban cerca de sus casas. Por entonces la humanidad aún no era consciente de las dimensiones de la contaminación marina. Y cada año, 8 millones de toneladas de plástico acaban en el agua, pero la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la escala de la contaminación. Este proyecto de limpieza de los océanos ha sido desarrollado por verdaderos entusiastas. Nuestra plataforma no solo está destinada a filtrar desechos de gran tamaño en la superficie, aunque obviamente es capaz de hacerlo. Su objetivo principal es recolectar los residuos pequeños y micropartículas dependiendo de lo que se entienda por micropartículas, que son el mayor problema. Las corrientes y turbulencias empujan estas partículas hacia el fondo, por lo que no aparecen en la superficie. La plataforma las estabiliza, detiene las corrientes y posibilita así la extracción de las partículas más diminutas que suelen encontrarse bajo la superficie del agua.
Los envoltorios de plástico que utilizamos y los materiales plásticos no reciclables serán reemplazados en el futuro por materiales biodegradables. Pero esta es todavía una industria naciente. Cada año se fabrican 300 millones de toneladas de plástico. Gran parte de él acaba en los océanos. Al principio flotan en la superficie de los océanos, pero cada vez se sumerge más y al final acaba enterrado en el sedimento del fondo, formando así un nuevo tipo de capas de este año, en periodos de alta concentración de gases de efecto invernadero. Pero este proceso es muy lento, o incluso millones de años, así que tampoco es algo con lo que podamos contar. Para la historia del planeta, pero esencial para cada uno de nosotros, el exceso de plástico acumulado en los últimos 70 años se ha vuelto perjudicial, en primer lugar, para quienes lo han fabricado. El peligro no está en los residuos en sí, sino en sus subproductos. Cuando los productos se desintegran en la atmósfera o en el océano, no desaparecen. No los vemos, pero se convierten en microperlas de plástico que se desplazan por el ecosistema. Solo recientemente los científicos han empezado a hablar de los microplásticos, diminutas partículas de diferentes plásticos. Nadie se daba cuenta de la existencia de semejante forma de contaminación. El biólogo ruso Yegor Zagirev estudia el funcionamiento de los sistemas acuáticos y cómo son afectados por los microplásticos. En primer lugar, los científicos empezaron a emplear métodos más precisos. Y en segundo lugar, descubrieron pueden ser ingeridos por animales marinos y son transferibles de un animal a otro. En consecuencia, las partículas de microplásticos que su fuente principal sea el agua. El plástico se ha vuelto omnipresente. Reino Unido 1949, Reino Unido 1963. Las potencias nucleares firman un acuerdo que prohíbe realizar pruebas de armamento nuclear en el aire, en el espacio y bajo el agua. Pero las huellas dejadas por las pruebas anteriores permanecen. Tenemos pruebas de la composición atómica de la atmósfera. Que están dispersados por todo el mundo. Las huellas de las explosiones nucleares y termonucleares todavía se aprecian en los sedimentos subterráneos. Los geólogos lo consideran la prueba definitiva del inicio de la nueva era, la era humana. Pueden ver un túnel largo. Estamos a unos 100 metros de profundidad. Este auto se dirige al lugar de construcción de un nuevo vertedero. Este será el único vertedero situado a 400 metros bajo tierra. Lo están preparando con mucho esmero, como ningún otro vertedero antes. Esta pequeña isla finlandesa en el mar Báltico será el lugar de almacenamiento de desechos nucleares, en concreto los residuos del combustible de las centrales nucleares.
Mientras que algunos países renuncian a la energía atómica por razones ecológicas, Finlandia es uno de los países que construyen nuevas centrales nucleares. Hay que ocuparse tanto de los desechos convencionales como de los nucleares. Por supuesto, es mejor reciclarlos, pero si es imposible, hay que eliminarlos de la manera adecuada. Los desechos, cualquiera que sea su tipo, deben acabar en algún lado. Hay una central nuclear operativa cerca del futuro depósito. A mediados de los años 20 del siglo XXI, los desechos atómicos en forma de gránulos serán colocados primero en contenedores de acero y luego de cobre, que serán insertados en unos huecos de una estructura de hormigón que por ahora está vacía. Este depósito puede durar 100.000 años. Es la estructura más duradera que se ha construido en la historia de la humanidad. Hay que recordar que todos los depósitos son temporales. No se puede verter allí los desechos y decir, listo, olvidémonos de ello. Es necesario mantenerlos vigilados, supervisarlos, hacer mediciones y en cierto momento posiblemente sacarlo todo otra vez y ponerlo en otro lugar. Y eso durante miles de años. Pero no hay marcha atrás. Los desechos nucleares, industriales y domésticos requieren cada vez más espacio en la Tierra. Pero la influencia de la humanidad en el planeta no se limita a los residuos. Supongamos que usted dispara con una pistola a un florero y el florero estalla en pedazos. Eso no significa que usted haya roto el florero con su dedo, pero el hecho es que usó el dedo. Es muy posible que hayamos apretado algún tipo de gatillo que haya desencadenado un proceso sin entender plenamente qué está pasando. Los humanos siguen contaminando la Tierra y los océanos, desperdiciando el agua, queman combustibles fósiles, exterminan animales y plantas. ¿Qué le espera a la Tierra en esta nueva era humana? A ver, comentarios, chicos. Alumnas, saludos. A ver, cuadros, Mercedes. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí. ¿Algún Pues comentario? bueno, Cuadro. sí, claro, un comentario mío, ¿no? Yo lo que vi sobre los vertederos, creo. Acá más se le conoce como el lugar para dejar las basuras, ¿no? Ya que puede ser, Botaderos. ajá, botaderos o basurales. Bueno, acá en la zona en donde yo vivo, anda a Ujú. dejar la basura en el basurero. Y pues bueno, no, acá lo que nos puso fue la municipalidad, pero yo veo que hay en otros lugares que es clandestino, o sea, lo pueden dejar en cualquier lugar y eso malogra al ambiente y a la población peruana, así sea en salud, sea en la sociedad, etcétera. Y pues bueno, no, lo que también he visto en Nápoles, que fue en Italia, ellos es unos grandes vertederos y han cerrado. ¿Por qué? Por el propio olor que salía de la misma fábrica. Y pues bueno, nos damos cuenta de que cada persona, creo que en nuestro tiempo de vida dejamos 1 tonelada de basura cada ser humano. Imagínense cuántas millones de personas somos, cuántas millones de basura dejamos para nuestros futuros nietos, sobrinos, lo que haya. Así que creo que la gente debe de tomar más conciencia, ¿no? Y como usted dice, ¿no? Comenzar a reciclar o reutilizar para no así estar malogrando al ambiente. Muy bien, Mercedes. Claro, lo importante es clasificar los residuos sólidos separados
por separados, ¿no? Clasificarlo y luego eso tienen que reutilizarlo o reciclarlo, ¿no? De esa manera estaríamos disminuyendo pues la gran cantidad de residuos sólidos que se va a botar al ambiente, ¿no? Y lo que hay que tener bastante cuidado pues son los residuos tóxicos, más peligrosos. Por ejemplo, los residuos que salen de los hospitales, las jeringas, las agujas, que están altamente contaminadas. ¿Qué más? Las radioactividades, la radiación, las pilas, las baterías, esos son altamente tóxicas, cancerígenas. Pues de esa manera habría que trabajar y lo más importante pues son responsabilidad de las autoridades. Las autoridades tienen que tener en cuenta esto. Reciclar las aguas, los desagües que van al mar. Imagínense, de acá de la población de Huacho las aguas van a depositarse por allá por Carquín. Imagínense cómo sufrirá Carquín al llegar esas aguas altamente contaminadas de los desagües y van al mar. Contamina a los peces, ¿no? Los peces, y así estaremos consumiendo nosotros los peces que capturamos por acá cerca, ¿no? Imagínense la gran preocupación, la gran contaminación que tenemos, y más los plásticos que están en las aguas. Y no solo eso, ahora estamos escuchando que los plásticos se disminuyen en partículas tan pequeñitas que estarían en todas partes. Estarían consumiendo los animales, los peces. Las partículas estarían en forma de polvo, estarían en el aire. Como dijeron ahí que nosotros estamos respirando los plásticos, estarían ingresando a nuestros pulmones, a nuestro organismo. Y pues eso que producen las enfermedades, pues, los cánceres. Ustedes vieron el video también que a principio dijeron que morían muchos muchachos nomás, ¿no? De 18, 30 años, ¿no? De esas edades, morían por la contaminación. A ver, otro comentario por ahí. Profesor, sí. También, o sea, tiene que ver mucho lo que es la conciencia, ¿no? La educación de las personas, ya que muchas de las personas pueden sacar su basura y, por ya que pasa un basurero, ¿no? Un carro que recoge la basura. Claro. Pero muchos de ellos prefieren botarlo a la sequía y no, o sea, no apoyan. Lo que dicen es, ay, para una vez que voy a votar, pero muchas veces un montón de personas dicen lo mismo y así van contaminando. O sea, lo que no hay, lo que creo yo que no hay acá es educación, porque si el planeta, todo eso, el medio ambiente está contaminado también es por culpa de nosotros. Sí, no le tomamos importancia a lo que es cuidar nuestro planeta, ya que todos tenemos la obligación de cuidar y proteger el planeta. Todos deberíamos cuidar lo que son nuestros bienes comunes. Uh-huh. Y debemos saber, ¿no?, que cuidar de la naturaleza es cuidar de las personas también. Tenemos que respetar sus ciclos vitales y contribuir a que la inmensa diversidad biológica del mundo se mantenga y prospere. Por ejemplo, lo que es el agua de la sequía se va acá en Chancay, se queda, ¿no?, en la playa. Y también lo que se debería hacer es esa agua de la sequía, darle mantenimiento para que con eso puedan regar las chacras. Uh-huh. Y no tener, o sea, que no contaminado desemboque en la sequía nomás, sino darle más uso. Y así le dan tratamiento para otras cosas, pero como que falta todavía, ¿no?
claro, deben haber proyectos, ¿no? Proyectos, hacer proyectos, eso corresponde a las autoridades. O que salgan líderes también, ¿no? Depende de los líderes por ahí. Se agrupan y empiezan a trabajar, ¿no? A concientizar también, dar charlas, ¿no? Ayudar así a la persona, concientizar, ¿no? Con la finalidad, pues, de que se pueda reciclar esas aguas. Las aguas se puede reciclar, las aguas servidas, que le llaman los aguas, tienen sus tratamientos físicos, químicos, biológicos, y que esas aguas se puede reutilizar de nuevo para regar los caminos donde hay bastante polvo, para regar los estadios, para regar los jardines, para regar plantas, para eso está bueno. De repente no sirve para tomar, pero se puede usar para regar, ¿no? Y no que no vaya al mar, pues, que no vaya a las acequias, a los ríos, nada de eso, ¿no? Es una manera de poder contener también, disminuir la contaminación. Muy bien, chicos, yo creo que en algo les sirve a ustedes para poder tener conciencia y preocuparnos también. Donde uno se encuentre, hay que estar conversando, hablando con los familiares, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Lo importante también es reforestar, ¿no? Sembrar plantas donde haya ciertos lugares donde sea posible, ¿no? A ver, vamos con la asistencia, ya estamos casi en la hora. Arquínigo. No está Arquínigo. Presente, Carrasco. profesor. Arquínigo, ¿está? Sí, profesor, presente. Ya. Carrasco. Presente, profesor, presente. Chávez. Presente, profesor. Chávez Luigi. Presente, profesor. Ya. Chutaya. Daniela. Presente, profesor. Cuadros, ahí está. Presente, profesor. Ya. Flores. Presente, profesor. Lozano. Lozano no hay. Sergio. Otárola. Presente, profesor. Quispe. Quispe. Nada. Siwas. Presente, profesor. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, nos estaremos viendo en la próxima. El jueves. Sí, profesor. Hasta el jueves, chicos. Ya, profesor, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta el jueves. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta el jueves. Ya, maestro, cuídese, hasta luego. Ya, hasta el jueves.